Ya, vamos a comenzar donde estábamos entonces, Juan capítulo 2. Vamos a ver del versículo 13 al 25, eh, octavo estudio bíblico, y vamos a terminar recién el capítulo 2. Habla de las profundidades que tiene el Evangelio de Juan, y contextualizando todo lo que ha sido el estudio de Juan. eh, Nos demoramos igual 6 estudios bíblicos más o menos en salir del primer capítulo, y unos 2, 3 en salir de los primeros 18 versículos, que es el prólogo Juan, donde nos dimos cuenta que viene una especie de síntesis, ¿no es cierto? Que empieza como un prólogo donde nos empieza a explicar, a diferencia de los otros evangelios, digamos, podríamos decir, la visión completa de lo que era Cristo, la visión completa de lo que era Jesús y su ministerio. A diferencia de los otros evangelios que parten con una vida más terrenal del Señor, Juan parte de inmediato diciendo que él era el verbo, que él era preexistente, ¿no es cierto? En parte con toda esa declaración espiritual potentísima de la deidad de Cristo, y nos lleva por otra vía de inmediato, y vamos a ver cómo también los hechos van cambiando un poquito, cómo se suscitan en los distintos evangelios, sobre todo los sinópticos, que son los tres otros evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, siendo el primero de ellos que se escribió el Evangelio de Marcos, en el cual después se apoyó Mateo, y posteriormente Lucas tomó de todos estos dos y quiso dejar en orden, como dice, ¿no es cierto?, Lucas al gran Teófilo, dice que intentó poner en orden, digamos, cronológico las circunstancias. Y aquí vamos a tener una pequeña controversia con respecto a esto, porque vamos a ver que este pasaje que vamos a leer a nosotros nos aparece en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Juan lo pone en un énfasis, lo sitúa en un lugar donde nosotros veníamos comentando que habíamos pasado por el prólogo, después habíamos pasado por lo que era Juan el Bautista, la introducción de Juan el Bautista al Señor, diciendo que este es el Cordero de Dios, ¿no es cierto?, que quita el pecado del mundo, viendo una figura claramente de lo que es la Trinidad ejemplificada en la Escritura, ¿no es cierto?, el Hijo entrando a las aguas, el Padre diciendo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, y el Espíritu posando sobre el Señor en forma de paloma, no es una paloma, y finalmente vemos cómo esto se va acomodando para que los discípulos, los primeros discípulos de Juan, vayan con el Señor. En este caso fueron, ¿no es cierto?, eh, Andrés y Juan, el mismo Juan, ¿no es cierto?, que van a buscar a sus hermanos, y también se suma, que eran Jacobo y Pedro, y también se suma Felipe, que también era la ciudad de Andrés y Juan, y de Pedro y todos ellos, de los cuatro. Entonces habían 5 de la misma ciudad de una. ¿Ah? Qué importante ser a veces compartir tradiciones locales. Esto unificó más rápido. Y después aparece Natanael, que era amigo de Felipe, que Natanael lo va a buscar, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, ¿no es cierto?, antes de que estuvieras ahí debajo de ceguera, ya te había visto. Esto deslumbra, ¿no es cierto?, a Natanael, y siguen al Señor y aparecen en las bodas de Caná, donde vimos el primer milagro registrado del Señor. Muchos le dicen el primer milagro por lo que dice principios de, ¿no es cierto?, de todas estas obras que empezó a hacer, ¿no es cierto?, este principio de señales, dice la Escritura, eh, y se le atribuye como el primer milagro del Señor, por lo menos como lo presenta la Escritura. Pueden haber habido otros milagros, algunos dicen que fue el mismo de Natanael, no lo sabemos, pero en lo que está escrito es que este sería el primer milagro, por así decirlo, escrito y hecho públicamente para edificación de las personas que estaban, digamos, explícitamente ahí viendo lo que sucedía. Vimos cómo finalmente, inclusive al ver este milagro suceder, no todos se convirtieron. Vemos cómo fue de fortalecimiento netamente para sus discípulos. Vimos también el rol de lo que era María dentro de todo lo que fue la boda de Caná. Por tanto, si alguien quiere estudiar todo lo que llevábamos estudiando hasta el día de hoy, están, digamos, en orden cronológico los estudios capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y va a ser de la manera que vamos a estudiar la escritura hasta por lo menos hasta que el Señor venga y diga lo contrario. ¿Ya? Avanzando en esto y avanzando al versículo 13 al 25, que es lo que vamos a leer ahora, vamos a ver un pasaje conocidísimo, controversial también para muchos con respecto a lo que fue la purificación del templo. ¿Ya? La purificación del templo, sabemos que el templo, este era el segundo templo, ¿ya? Era el segundo templo, algunos le dicen el tercero, hay una controversia ahí, lo vamos a ver por qué. Vamos a avanzar en esos versículos, vamos a ver el tema histórico que con respecto a los templos. El primer templo fue construido, ¿no es cierto?, por Salomón. El segundo fue construido cuando vuelven de la cautividad, ¿no es cierto?, Esdras, Nehemías.
En ese periodo viene la reconstrucción del templo, pero un templo bastante modesto y pequeño. ¿Ah? De hecho, la escritura nos narra en los profetas menores que ellos miraron el templo y no tenía la misma grandeza que tuvo el templo de Salomón. Y aquí después los romanos, sobre todo con una intervención política, vienen Herodes. ¿Ah? Por eso es que le dicen el templo de Herodes, viene y le da como un toque estético y lo agranda. Con esto, con gracia también con los judíos que hablábamos desde el principio, que en este tiempo estaba corrompido el sistema moral, político y religioso de la gente judía. El Señor nos llega en un momento donde hay paz, donde hay tranquilidad, sino que donde hay caos. Sobre todo en un momento espiritual muerto, que era el pueblo de Israel. Por eso vos dices que cuando el Señor venga a la tierra, que esto es una profecía con doble cumplimiento, ¿hallará fe en la tierra? ¿No es cierto? No halló fe en la tierra cuando vino, ¿no es cierto? Yo muy pocas personas, dice el libro de Juan, ¿no es cierto? Lo estudiábamos anteriormente, a los suyos vino, más los suyos no lo recibieron. Vemos cómo finalmente había una actitud fría y había una actitud corporativa con respecto a lo que era la liturgia y el pecado. Y vamos a ver cómo esto se extiende a este episodio, que yo creo que Juan lo deja muy bien encapsulado aquí, porque veníamos, ¿no es cierto?, desde el momento cuando los fariseos y los levitas y los escribas habían mandado, ¿no es cierto?, mensajeros a Juan el Bautista a preguntarle quién eres tú, ¿no es cierto? Y él no negó, dijo, yo no soy el Cristo, soy el que prepara el camino del Señor. Y al mismo tiempo ven que el Señor era el que empezó a arrastrar a estas personas, después lo vamos a ver en el capítulo 3, más adelante, cuando los mismos discípulos de Juan que se quedaron con Juan y no fueron con el Señor, y ahí vemos que hay una división bastante marcada de los discípulos que entendieron la misión de Juan y de inmediato siguieron al Señor, y los otros que siguieron con Juan. Y encima les dicen, oye, esto podría ser como un símil, así que está como implícito con lo que fue Judas. Eran personas que buscaban un líder político, moral y religioso que los engrandeciera ellos mismos. No estaban en búsqueda de la misión del Señor. Porque esos discípulos lo podemos ver implícitamente como le dicen, oye, el que tú validaste, el que tú dijiste que era el Cordero de Dios, oye, ahora todos van a bautizarse con él. Como que le dicen, oye, estamos perdiendo popularidad, nosotros éramos los que bautizábamos a la gente. Ahora resulta que al otro lado del Jordán él está bautizando y todos van a él. Hace algo. Estamos perdiendo guita, estamos perdiendo aquí. ¿Ah? Eh, y el apóstol, perdón, aquí Juan el Bautista le dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿No es cierto? Entonces vamos viendo cómo todo esto estaba podrido. Por eso que hubo un Judas entre medio de los discípulos. Por eso que estaban estos discípulos en medio de los discípulos de Juan el Bautista. Y vamos viendo cómo también esto se había interpolado a lo que era algo santo y que era algo sacrificial y que era figura de lo que había de venir, que era el sacrificio en el templo. Vemos cómo también todo lo que tenía que ver con la costumbre de que era, ¿no es cierto?, la Pascua de los judíos, y cuando ellos tenían que recordar el día que habían salido del éxodo corriendo, ¿no es cierto?, de los panes sin levadura, etcétera, y el momento de lo que ellos tenían que hacer, de los sacrificios que tenían que hacer por la remisión de pecados, ya se había transformado en un acto puramente religioso. Se había transformado en algo que finalmente solamente servía para que ellos calmaran su conciencia. Y eso es algo que podemos caer todos nosotros también. Porque la Escritura siempre nos muestra y es sombra y es espejo de lo que nosotros somos a veces como hijos de Dios también. Porque nosotros hoy día somos de Él y a veces, muchas veces puede venir la palabra a nosotros y tampoco podemos recibirla como es debido. ¿Ya? Vamos a leer entonces el versículo 13 al 25 y después vamos a ir desglosando como siempre capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos entonces a Juan capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los discípulos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cierto? Aquí vemos un acto, digamos, de fe real. Y dice después el versículo 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales
que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí vemos un acto inmediatamente que tiene que ver con una característica de la divinidad de Cristo en el versículo, ¿no es cierto?, 25. Vamos a empezar entonces leyendo del versículo 13 en adelante y vamos viendo cómo estábamos en una festividad judía. Este contexto general, ¿no es cierto?, es en el Evangelio de Juan, donde Juan el apóstol nos presenta siempre a Cristo como el Hijo eterno de Dios. Por eso que termina este capítulo, ¿no es cierto?, que sabemos que no existen los capítulos y los versículos, que fue algo que se incluyó mucho más tarde para netamente nuestro orden. Como vemos que el Señor nos va mostrando que este evento tiene, ¿no es cierto?, características de declaraciones morales, mesiánicas y teológicas súper importantes. Vamos viendo que el texto nos va mostrando, ¿no es cierto?, que ellos estaban en la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recordemos que la práctica inicial eran 3 veces al año. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque después se transformó 3 veces en la vida. ¿Ya? Primero eran 3 veces al año. Después se transformó en 3 veces en la vida. ¿Por qué cambiaron esta norma, digamos, los escribas y los fariseos? Una cuestión súper simple. Recuerden que hubo una diáspora. ¿Ya? Hubo una diáspora, los judíos fueron esparcidos. Por tanto, en este momento lo que vemos es una cumbre religiosa y, podríamos decir, nacionalista. ¿Ya? Muchos de los judíos en la diáspora que vivían en otros países se acercaban en estos momentos cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén. Por tanto, había una concentración, se estima, no sé, de un público flotante de 300.000 personas a lo menos que celebraban por día esto. Entonces, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Se tenía que recordar la redención del pueblo, ¿no es cierto?, judío, la salida del Éxodo. ¿Ya? Entonces Juan conecta, ¿no es cierto?, la purificación del templo con este contexto redentor y vemos que en este caso siempre va a estar conectado con que Cristo es el verdadero Cordero Pascual, ¿no es cierto? La escena anticipa, ¿no es cierto?, que Jesús se encuentra en este momento, la gracia, por así decirlo, el nuevo pacto, se encuentra de cara con el antiguo pacto, que ya estaba viciado. Y ahí vemos el por qué cuando nosotros vemos gente que defiende el antiguo pacto como algo esté vigente y no entender que hoy día Cristo es nuestro Cordero, ¿no es cierto?, pascual, entramos en esa controversia. Vemos cómo el sistema de ley moral judaico ya estaba corrompido. ¿Qué pasaba? ¿No es cierto? ¿Qué pasaba en este momento? Jesús, ¿no es cierto?, dice que se encuentra con vendedores y cambistas. No tenemos que Jesús no era comunista, ¿eh? No es que estaba enojado porque halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y cambistas allí sentados. No, no es que pasó eso. No estaba en contra de, digamos, el líder de mercado, para que se entienda, para nada. Lo que pasa es que acá hay un trasfondo mucho más importante que eso. Lo que pasaba aquí es que ya, ¿estos dónde estaban oficiando? ¿Dónde estaban? En el templo. ¿Qué pasaba? Había una cuestión detrás que estaba sujeta a los líderes religiosos de la época para generar que cuando venía una persona de Belén, por allá con sus palomas, con sus bueyes, con sus ovejas, ellos le encontraban cualquier defecto. Recuerden que la ley mosaica decía que tenía que ser sin defecto, ¿no es cierto? Tenía que ser limpio y sin defecto, tenía que ser perfecto para el sacrificio. Y hacían estos tipos, obviamente, cualquier cosita que le pidieran, no, estoy perfecto. Pero no te preocupes, no te preocupes, decían ellos. Pásame esa oveja que tú tenías y pásame, por decir, plata chinera, pásame 50 lucas y yo te paso esta que sí está buena. ¿Ah? Aquí no te perdáis el pique, pues no perdáis toda la plata de lo que... Y esto estaba sujeto, obviamente, a sobornos y temas por el estilo con la gente religiosa de la época. Eso estaba pasando. Eso estaba pasando. Y de hecho es más, ¿y de qué manera querían controlarlo? En este caso el estatus o el status quo religioso del pueblo judío, poniéndolo directamente en el templo. Como dice un buen empresario, donde al pie del amo engorda el caballo, donde mis ojos te vean. Bueno, así mismo, lo que era todo el status quo moral, y por eso que el Señor los critica tanto, y nos vamos a dar cuenta, como siempre a través de los evangelios, el Señor no ataca a las rameras, no ataca a los ladrones, no ataca a los adúlteros, ataca directamente a un sistema religioso que está podrido, que intenta superponer por medio del dinero, por medio de actitudes religiosas y costumbres, lo que es el ingreso por gracia a lo que es la salvación.
Y ese es el pecado del hombre, ¿no es cierto? No reconocer al Hijo de Dios como el Salvador del mundo. Y ahí está todo el énfasis. Por tanto, lo que pasa claramente aquí y lo que le consume como celo al Señor, no es el hecho solamente que hubiese una solución para el tema del que venía sin de repente no preparado para el tema de la remisión de pecados, para el sacrificio. Era netamente porque era algo mucho más grande que estaba detrás, era algo corrompido, donde también el pueblo judío también lo había aceptado. Ojo, acá siempre hay culpables que son los ejecutantes, los que hacen la obra, que la maquinean y la cranean, ¿no es cierto? Y la planifican, y también son culpables los cómplices, que empiezan a ver en esto un acomodo, porque aquí al pueblo judío, tú tienes que entender que habían 300.000 personas flotando. Jerusalén no tenía esa cantidad de personas. Se presume que por lo menos ni siquiera un quinto ni un sexto de las personas eran las que vivían ahí directamente, por tanto era un momento de intercambio comercial. Todo lo que tenía que ver con los santos, de lo que era la expiación y exactamente lo que tenía que ver con la celebración de la Pascua, pasaba a segundo plano y el foco de Jerusalén estaba en ese día o en esos días de celebración donde venía la gente con estos animales a poder hacer negocios. Y de eso se había transformado. Y el otro, el que podía venir, porque no todos los judíos podían venir por un tema de dineros, por un tema de distancias, etcétera, el que venía claramente entendiendo cómo funcionaba el sistema y como le convenía, podía, ¿no es cierto?, como Simón el Mago, intentando de comprar la gracia del Señor a través de dinero. Eso es lo que pasaba. Ellos venían con sus animales y decían, perfecto, no importa, dame 10. ¿Ah? Tome aquí, sumo sacerdote, acá están mis 10 bueyes, ovejas, etcétera, para que usted me perdone. Y ahora tengo chip libre para seguir haciendo lo que estoy haciendo, por tanto, cumplí con mi parte. Y empezaron a reemplazar el servicio de los santos, el sacramento de los santos, la liturgia santa, que era con respecto a lo que era la Pascua de los judíos, a cambiarlo por algo donde yo ya podía pagar por mí mismo, por mis bienes, por mi dinero, y era un sistema que estaba podrido totalmente. Insisto, ¿eran culpables los fariseos? Por supuesto que sí. ¿Eran los que planificaron todo esto? Por supuesto que sí. Pero el pueblo de todos los judíos también eran cómplices y eran parte de todo este sistema caído. Entonces el Señor obviamente ve esto y se da cuenta de que ahí no está Dios. Por eso le dice, han hecho la casa de mi padre casa de mercado, porque obviamente creían que podían con cosas comprar el perdón y la remisión de sus pecados. Y ahí es donde volvemos atrás y vemos a Juan el Bautista haciendo ¿qué? Perdón de pecados, llamando a la gente al arrepentimiento por medio de las aguas. Se suplanta ese servicio por medio de un bautismo que el Señor permitió. ¿Con quién? Con el que preparaba el camino del Señor, y empieza a generarse este acceso directo a la gracia que es gratuito. Y empezamos a ver cómo empieza a cambiar. ¿Y cómo esto? ¿Por qué los judíos, en este caso, porque siempre Juan, en el Evangelio de Juan, cuando habla de los judíos, habla de las esferas de poder de los judíos. Habla de saduceos, habla de fariseos, de escribas y de levitas que controlaban el poder político religioso. Nunca cuando dice los judíos habla de la nación de los judíos, habla de esta máquina política religiosa. Por eso que cuando los judíos lo ven, y volvemos que esto tiene que ver con la máquina política y religiosa que estaba como esfera de poder, ven que Juan bautiza gratis, le está echando a perder el negocio. Cuando ven que Cristo perdona pecados, me estás echando a perder el negocio. Ellos tenían 3 veces al año 300.000 personas flotando, donde hacían negocios en el nombre de Yahvé. Eso era lo que hacían. Por eso el Señor se enoja, vuelca las mesas, hace un azote de cuerdas. Y ojo, acá también siempre cuando nosotros vemos las distintas, por así decirlo, las caricaturas de lo que fue Jesús en este momento, las películas, creo que lo más cercano que he visto es de Chosen. Creo lo más cercano que he visto. Porque el Señor sí se enfureció, sí se enojó. Y fue... Usted tiene que entender que tuvo haber sido tan fuerte ese momento, porque el Señor era el Cordero, pero también es el León de la tribu de Judá. Tuvo haber sido tan impotente que, entiéndanlo, habían 300.000 personas en Jerusalén. ¿Cuántas personas, cuántos locales ustedes creen que habían? ¿1, 2, 3 cambistas? ¿Que había 1, 2, 3 puestos vendiendo ovejas, bueyes y palomas? No, son miles. Si lo llevamos netamente a 1 a 100, por lo menos tendrían que haber habido 3.000 puestos. Si lo llevamos 1 a 1.000, entendiendo que no habían sistemas de pago, en sistemas que no habían megáfonos,
en cuestiones que no podías hacer economías escalables porque no estaban las herramientas. Si lo llevas 1 a 1000, eran 3000 puestos de personas que vendían. 3000 puestos. Imagínense cuál fue la actitud del Señor y cuál fue el celo y cuál fue su actitud para que salgan todos corriendo. Cosas que nunca vemos en las escrituras, que nadie nos cuenta. ¿Cuál tuvo sido el nivel de autoridad que le dio el Padre, el Espíritu Santo en ese momento al Señor para esparcer las monedas, volcar las mesas y decirle, ¿no es cierto? Como dice el versículo 16, dijo a los que venían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado? Ha sido tremendo. Tuvo haber sido tremendo, 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 tremendo. Esa voz, esa autoridad, esa actitud, ha sido casi frenética para los hombres. Y desde el punto de vista espiritual, los demonios corriendo, salvándose, corriendo por sus vidas. Por eso tenemos que entender que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ese miedo a entender de enfrentar al enemigo, a la cultura moderna, que va en contra y blasfema gratuitamente contra el nombre del Señor, sin ponernos en una postura santa y celosa y dejarla pasar, nos podemos volver cómplices. Y es lo que se volvió el pueblo judío, cómplice, porque se acomodaban, les servía. De esa medida, mientras el sistema religioso les permitía tener tranquilidad de conciencia y el sistema sacramental y litúrgico les permitía tener problemas, quitarse de los problemas de conciencia, podían seguir haciendo lo que ellos querían, sin sacrificar su vida o sin, digamos, colgar y quitar, digamos, crucificar su carne, sin negarse a sí mismos, sino que era cómodo venir 3 veces en la vida, como mínimo, a pedir esta remisión de pecados. Entonces, el versículo 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ojo, de nuevo vemos que cuando habla, insistimos, cuando habla de los judíos, habla del poder esférico, ¿no es cierto?, político-religioso. Eligieron, porque siempre recuerden que la escritura también nos muestra a través de los evangelios que el Señor les dice, esta generación perversa demanda señal. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿No es cierto? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién te crees tú para venir a echar a perder el negocio? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor siempre, en su omnipresencia, en su omnisciencia, entendiendo lo que va a suceder, el Señor ya habla lo que van a hacer los judíos, la esfera política. Ustedes me van a matar, no se preocupen, en 3 días voy a resucitar. Y en ese sentido, dijeron luego los judíos, versículo 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, dice versículo 21, más se le hablaba del templo de su cuerpo. ¿Y qué pasa aquí de nuevamente? Dice porque el apóstol Pablo, porque para los necios, para las cosas del mundo, lo espiritual es locura. El Señor hablaba algo espiritual, de algo trascendente que iba a pasar en la sociedad judía, donde finalmente Él iba a ser el Salvador y el Cordero, ¿no es cierto?, de Pascua. Le estaba diciendo, estamos en la Pascua, yo soy ese Cordero sacrificial, yo soy ese Cordero de Pascua, pero ustedes no lo están viendo, no lo están entendiendo, y no ven el propósito más grande que hay detrás de todo esto, que es la salvación de cada uno de ustedes. Por eso decía el versículo 21, más Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y acá hay una cuestión que tenemos que entender. Cuando nosotros vemos en los sinópticos el mismo relato, la purificación del templo, todo dura 1 o 2 versículos. En Lucas dura 3. No, perdón, en Marcos dura 3. En Lucas dura 2 versículos, en Mateo dura 2 versículos. Y claramente esto tiene que ver con, me imagino, con los discípulos, porque recordemos que este fue el que fue escrito más tardíamente, el Evangelio de Juan, con una visión ya completa de lo que era el Cristo. Y vamos viendo cómo ya empiezan, oye, ¿te acuerdas? Ya cuando, imagínate, esto ya empezó a circular, estos manuscritos empiezan a circular entre medio de la gente, entre medio de los apóstoles. Y empiezan a decir, oye, pero ¿te acuerdas que ya que escribió Mateo, que escribió Marco, esto de la purificación del templo, ¿te acuerdas que dijo lo que de los 3 días que era su templo y que dijo que iba a resucitar? Era eso. Hay un montón de cosas que me imagino, y esto tiene que ver con algo que uno se imagina cuando empieza a leer la escritura, que los discípulos empiezan a concordar, ya los apóstoles, ya después de todo esto, de leer esto con detención. Y me imagino cómo tuvo que haber sido. Tenemos que entender que en ese tiempo no había Fotolog,
no había Instagram, no había Facebook, no habían diarios de vida, no habían diarios de fotos familiares. Imagínense cómo era esto, encontrarse con estos registros, los mismos apóstoles y empezar a leer lo que habían vivido con el Señor. Debe haber sido increíble. Debe haber sido increíble. Volver a leerlos, imagínense. Juan fue, probablemente, fue el que los leyó, los tres, o dos por lo menos de ellos, Mateo y Marcos. Y imagínense esto y decir, sí, pero es que acá falta cuando pasó esto. Y con una visión teológica más completa de lo que era el Señor. ¿No es cierto? Entonces el versículo 21 decía más, él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y volvemos nuevamente al tema de los templos, ¿no es cierto? Recién comentaba que hay dos templos, ¿no es cierto? Y también desde el punto de vista dispensacional, se espera un tercer tiempo con un cumplimiento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con hechos proféticos para lo que es la venida del Señor. Algunos lo conectan directamente, la construcción del tercer templo, con lo que tendría que ser la manifestación del hombre de pecado, paz y seguridad, ¿no es cierto?, etcétera, 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 con respecto a lo que tiene que ver también con el rapto de la iglesia. Eh, pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver netamente con lo técnico, por así decirlo, eh, y arqueológico, existen dos templos, ¿no es cierto? El primer templo fue el templo de Salomón, construido por Salomón más o menos 960 años antes de Cristo. Fue edificado en el monte Moriah. Y era el centro de culto israelita donde se encontraba el arca del pacto, ¿cierto? Algo que hoy día es como siempre un misterio entender qué pasó con eso. Y fue destruido por ahí por el año 590. Fue entonces construido en el año 960 y fue derribado, destruido por Nabucodonosor II en 586. Por ahí se sitúa la fecha antes de Cristo. Por tanto, tuvo como 300 años, un poquito más, 400 años, casi 400 años. Increíble la duración que tuvo ese templo. Y de los materiales que estaba construido para que tuviera durado casi 400 años. Tuvo sido algo muy imponente desde el punto de vista de la construcción. El segundo templo fue construido tras el exilio babilónico bajo el liderazgo de Zorobabel, por ahí por el 516. Por tanto, vemos que vieron como 70 años solamente sin templo. Una generación que viva, una generación, digamos, de pensamiento tiene 4 años, una generación de vida tiene 40 años. Por tanto, pasaron casi 2 generaciones donde no hubo templo. Y claramente era mucho más modesto que el primero, ya que fue hecho, ¿no es cierto?, reconstruido con lo que había y lo que ellos tenían a mano, y después fue, ¿no es cierto?, empleado y redecorado y embellecido por Herodes el Grande. Por eso que se le llama el templo de Herodes. ¿Ya? Y fue destruido en el Imperio Romano, por el Imperio Romano bajo el general Tito en el año 70 después de Cristo. Entonces, vamos viendo cómo el Señor va cumpliendo lo que Él dice, de los dos puntos de vista, el espiritual y el físico. El templo fue destruido. Y, ¿no es cierto? Vemos después el versículo 23 en adelante, dice, estando en Jerusalén en la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Aquí vemos también siempre el comportamiento humano. Pero dice el versículo 24, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y aquí vemos al Cristo completo, ¿no es cierto? Y esto obedece a ciertas conductas, a ciertas cosas que son importantes entenderlas, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene que ver con la esencia del Señor, una esencia divina y humana, que no están mezcladas, que coexisten, pero una no minimiza a la otra. Y vamos viendo también cómo el Señor muestra aquí la fe genuina, porque muchos veían los milagros, más no todos se convirtieron. Y pasa mucho hoy día, haciendo un símil también con lo que pasaba en el templo y cómo esto se va transformando en una fe falsa. Y lamentablemente hoy día lo vemos en la gente que sigue el Evangelio de la Prosperidad, a los que siguen estos pastores que lamentablemente lo que hacen es hacer lo mismo que hacía la cultura, en este caso la doctrina o la religión judía, que ya estaba caída, en querer comprar el favor de Dios. Dé más plata a usted para recibir más favor de Dios.
siembre, esa palabra que ocupan ellos, para buscar, primero, dos cosas: calmar tu conciencia, porque ya eso hace que inconscientemente estas personas que están atrapadas en estas congregaciones falsas, cagan en que cuando yo doy, cuando yo activo, cuando yo soy activa de algo, ya estoy haciendo algo que merece el favor de Dios. ¿Ah? Ya Dios me debe algo. Y esa cuestión es súper peligrosa. Es lo mismo que hacían los judíos. Yo cumplo con mi parte, ahora tú, Dios, haz la tuya. Como que esto fuera una especie de red bank espiritual, donde finalmente yo puedo dejar a Dios como que me deba algo a mí. Y eso es una herejía terrible y es tremenda. Y hay que atacarla desde el punto de vista doctrinal directamente. ¿Son falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad? Sí. Son falsos maestros, son hijos de Satanás, no son hermanos en Cristo, y discúlpenme que lo diga así. Una persona ahí, quizás que tenga fe genuina, si es hijo de Dios, va a ser llamado a una congregación donde se predique la palabra de verdad, porque la palabra hará vida en su mente y en su corazón y podrá salir de ahí. Porque quizás está por división o por esta causa o esta otra causa, dice la Escritura, el nombre del Señor es glorificado y el Señor sabe preservar a los suyos. Por tanto, vemos que la fe genuina llevará a estas personas a la doctrina genuina. Porque la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué viene? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce resultados reales. Por tanto, no porque una persona sea moral, no porque veamos ciertos frutos o ciertas conductas morales, personas que tengan un buen humor, se parecen personas cálidas, parecen personas cándidas, parecen personas súper amables, pero aún si están dentro de los mormones, aún si están dentro de los testigos de Jehová, aún si están dentro de la secta de los adventistas, aún si están en la secta de las falsas doctrinas como son los evangelios de la prosperidad, lamentablemente me costaría llamarlo a mí por lo menos hermano, porque no creen lo que yo creo. Entonces, ahí hay que entender algo, que nosotros tenemos que ser en amor lo capaces, suficientes y conflictivos en cierto punto de vista en decirles, hermano, tú estás en un error. Por tanto, porque el amor en ese sentido es sufrido y es benigno y no busca lo suyo. Tiene que ir y decir la verdad. No podemos callar la verdad de lo que hemos visto y oído. Por tanto, esa fe, esa conversión real, ese llamado real y la reacción real a lo que es la Escritura y la palabra de Dios permitirá que estas personas lleguen a estos lugares y salgan de esos lugares donde están siendo, de cierta manera, engañados. Yo sé que todas estas personas, y yo tengo inclusive conocidos y familiares que participaron en estas congregaciones de la prosperidad y todo este tipo de manipulaciones, a veces que incluso participan en el mundo, algunas congregaciones del mundo neopentecostal, que intentan atrapar a las personas con los shows, con toda esta parte, con este abuso emocional de lo que es la música y todo y del arte, y hoy día con los movimientos worship y todo eso, que llevan como a éxtasis personales a las personas, y reemplazan la verdad escritural con éxtasis, ¿no es cierto? Con éxtasis personales, con éxtasis espirituales, porque finalmente esa necesidad que está en nuestra parte creativa que Dios nos dejó de expresarnos y por otro lado también de recibir esos estímulos que no son malos. Hay muchas congregaciones por ahí que se van al otro extremo, de querer reprimir las emociones y las sensaciones eh, que tiene que ver con lo que nosotros experimentamos al momento de sentir la presencia del Señor. Eso no es así. Uno tiene por qué reprimirse, uno no tiene por qué saltar no es malo, danzar no es malo, siempre que sea en un contexto que corresponda. El llorar, el levantar la mano, es una evidencia clara de lo que está sucediendo en mí internamente. Pero ese acto, ese éxtasis no puede reemplazar la vida que debo vivir en el Espíritu, sometido al poder del Espíritu Santo para la santificación de nuestras almas. Si no hay un sacrificio por la santificación de nuestras almas en nuestro caminar es vano. Y la fe, ¿no es cierto?, superficial generalmente funciona de esa manera. Puede ser intelectual. Y hoy día hay corrientes políticas que quieren unir la corriente política pensante, sobre todo ligado a las esferas quizás por así decirlo, más de derecha a los extremos, querer unir la fe desde el punto de vista intelectual, moral, como lo hacían los judíos, con el cristianismo. Acepta los datos, acepta la norma, acepta la moral universal, pero no tendrá compromiso personal con ella. Es por eso que estas personas se siguen divorciando, siguen mintiendo y siguen robando. Quizás superficialmente no. Y caen en lo mismo que caía el aparato religioso, ¿no es cierto?, judaico de la época. Y por otro lado, están estas congregaciones que buscan, ¿no es cierto?, la fe que es emocional o temporal,
que es un entusiasmo momentáneo, que no está arraigado a la escritura. Y me gusta mucho donde hay que ver también lo bueno de las redes sociales, donde finalmente si usted quiere aprender, hoy día hay un montón de elementos que están por todos lados y el Señor ha puesto un montón de gente súper capacitada de todas las corrientes que existen, calvinistas, arminitas, por ahí la metodista, que es como una mezcla de varias cosas que son buenas. Para mí un calvinista no deja de ser mi hermano en Cristo, un arminista no deja de ser mi hermano en Cristo, un metodista no deja de ser mi hermano en Cristo. Obviamente, mientras hay algo que tenga que ver con nuestras bases doctrinales, que son importantes pilares fundamentales de lo que creemos, que no es por obra, ¿no es cierto?, de la salvación a través de Cristo. Pero, ¿qué pasa con esta fe emocional y temporal? No transforma el corazón, porque el corazón requiere la obra, ¿no es cierto?, del nuevo nacimiento que produce solamente el Espíritu Santo cuando llega a la vida del hombre y del cristiano. Por tanto, Cristo reconoce en esto cuando decía, porque Él conocía lo que había en el hombre, Cristo claramente, al ser omnisciente y omnipresente, reconoce la raza caída del hombre y que por sus fuerzas no va a poder, por mucho que vea los milagros. Y ahí hay que entender que también que la dureza del corazón del hombre muchas veces no va a permitir que el Espíritu Santo obre en la vida de nosotros. Por tanto, tenemos que someternos, crucificar nuestra carne y sacarnos el aparato religioso falso que ponemos como imagen para que la gente vea algo de nosotros, siendo que en privado actuamos de otra manera. Y finalmente, para entender y dejar esto como cerrado, como ideas, entendemos que Cristo era el verdadero templo, que Él es el cuerpo, ¿no es cierto?, que Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por tanto, hoy día no necesitamos un templo, necesitamos ser parte de la iglesia de Cristo. Que el sistema ceremonial de la época era solamente sombra de lo que había que venir, que Cristo es el Cordero Pascual, que la adoración debe ser siempre regulada por Dios, por los estamentos que tenemos en la Escritura. Esto no funciona como nosotros queramos, no podemos transformar en algo que tenga que ver con generar un intercambio comercial, lo que es la fe. La fe antitética no es emocional ni superficial, persevera en el tiempo, con altos y bajos. Estamos súper claros. Nuestra carne nos dará batalla, es real. El enemigo nos va a dar batalla, las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones están, pero hay que perseverar. Y ese es el único ejemplo de una fe genuina. Van a haber altos y bajos, momentos más espirituales, momentos más carnales, pero no podemos soltarnos. Y que finalmente quien es el que juzga el corazón humano es Cristo, porque conoce exactamente todo. Por tanto, dice la Escritura que no hay nada que no vaya a salir a la luz en el momento del juicio. Por tanto, con temor y temblor tenemos que conducirnos en nuestra salvación, crucificar nuestra carne y entender que el Señor todo lo ve. Por mucho que un aparato religioso, como el que había en el templo, podía permitir a los judíos, para visión de los otros pueblos, decir nosotros somos moralmente correctos, independientemente que lo hacían, su corazón estaba alejado de Dios. Por eso el Señor también te dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ojo, que nosotros también estamos muy cerca en la vida que vivimos a veces, en nuestros sistemas políticos religiosos en los que vivimos, que creemos que una moral, abrazar una idea política, abrazar un concepto de normas cristianas, nos hace mejores, pero a veces nuestro corazón no tiene que ver con nada de lo que el Señor pide realmente de nosotros en este camino a la santificación hasta que seamos ese varón perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese tiene que ser nuestra ambición y nuestro deseo. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos vivifica, nos santifica, nos anima, Señor, y finalmente no siempre es grato escuchar lo que nos quieres decir, pero siempre será lo mejor para nosotros. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Padre, en el nombre de Jesús.